La saga de Heinrich Heinz Severloh, un soldado alemán que estuvo destinado en la playa de Omaha en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, es nada menos que una historia desgarradora. Su firme defensa contra la invasión de las fuerzas aliadas, junto con su extraordinaria historia de supervivencia, grabaron su nombre en los anales de la historia de la guerra, capturando la escalofriante esencia del desgarrador acontecimiento. Nacido el 23 de junio de 1923 en Metzingen, Baja Sajonia, la infancia de Severloh pareció presagiar su destino como miembro de la Wehrmacht. Con la creciente presión de la guerra y su inevitable presencia, se alistó a la tierna edad de 17 años, cumpliendo con su deber para con el Estado nazi. Como ametrallador, Severloh fue asignado a defender WN-62, una posición fortificada en Omaha Beach. Era la mañana del 6 de junio de 1944, y los aliados habían iniciado la Operación Overlord, la invasión anfibia más grande de la historia, bajo un atronador velo de artillería y bombardeos navales. Severloh se convirtió instantáneamente en un actor de primera línea en la culminante escena inicial de los desembarcos del día D en medio del caos y la destrucción. Cumplió valientemente con su deber, impresionando tanto a amigos como a enemigos con su valor y coraje inquebrantables. A pesar de estar superado en armas, en número y mal equipado, Severloh personificó el término luchar hasta el final. El implacable asalto de los aliados provocó un pánico continuo que rara vez disminuyó. La vista de la playa sembrada de cadáveres de sus camaradas afectó profundamente a Severloh. A pesar de su determinación de seguir luchando, su humanidad permaneció intacta mientras luchaba por repartir agua a los soldados aliados heridos. La batalla se prolongó durante 4 días y, para entonces, el testamento de Severloh comenzaba a desmoronarse. En un momento de desesperación, relató en entrevistas posteriores, bebió agua de mar en un intento de quitarse la vida, sintiéndose abrumado por la inutilidad de la situación. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 10 de junio de 1944, Severloh resultó herido por un fragmento de una granada de mano. A pesar del dolor insoportable, logró abrirse camino por el traicionero camino hacia un lugar seguro. Esa mañana de verano sería el punto de inflexión en su vida, un hito destacado en su línea temporal. Durante las décadas que siguieron a la guerra, Severloh luchó contra la culpa del sobreviviente, recurriendo a menudo al alcohol para hacer frente a los recuerdos de pesadilla que lo perseguían implacablemente. Finalmente, encontró algo de consuelo en la franqueza compartida, lo que lo obligó a hablar sobre sus experiencias. A mediados de los años 60, se publicó en Alemania un artículo protagonizado por Severloh, seguido de su aparición en un documental canadiense. Su relato como testigo ocular y su voluntad de relatar el aspecto humano de la guerra introdujeron al mundo en una narrativa de guerra a la que no estaba acostumbrado. Como se puede imaginar, la historia de Severloh suscitó fuertes emociones y reacciones variables. Mientras algunos lo descartaron como un soldado insignificante y ordinario, otros abordaron su historia con empatía, reconociendo el costo que la guerra cobra en el alma humana. El Muro Atlántico, una fortificación defensiva construida por la Alemania nazi en previsión de una invasión aliada, sirvió como un contexto histórico importante para la historia de Severloh. Igualmente significativa fue la ofensiva cuidadosamente coordinada de los aliados, que culminó en la incomparable operación del día D. La historia de Severloh es un conmovedor recordatorio del rostro de la guerra más allá de las estrategias políticas y los análisis numéricos. Es la historia de un joven obligado por las circunstancias, un soldado lleno de miedo y determinación, y un individuo cambiado para siempre por los acontecimientos traumáticos de los que fue testigo y en los que participó. Severloh, a pesar de toda la inquietud y desaprobación que obtuvo su historia, se dedicó a la preservación de la verdad histórica. Defendió vigorosamente sus relatos, proporcionando vívidos detalles de los acontecimientos traumáticos que experimentó, intentando engendrar los verdaderos horrores de la guerra en la conciencia pública. El relato de Severloh sirve como documento esencial en la memoria colectiva, y el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. También es un espejo para el estudio reflexivo de las respuestas humanas a situaciones de crisis, y el alcance generalizado del trauma personal experimentado por los supervivientes de la guerra. La vida del sobreviviente y las declaraciones públicas posteriores ilustran una historia multifacética de supervivencia, lucha, remordimiento y resolución. La narrativa de Severloh ha facilitado el discurso incesante en torno a las líneas borrosas entre la guerra y la moralidad personal, el tremendo conflicto interno experimentado en las zonas de guerra, las repercusiones de la posguerra en la psicología y la inevitable perdición de la guerra. Heinz Severloh exhaló su último aliento el 14 de enero de 2006. Aunque desapareció, su testimonio sobre el precio de la guerra sigue resonando. Ya sea a través de sus palabras o del silencio ensordecedor que llegó a definir su vida de posguerra, el legado de Severloh es un crudo recordatorio de los sacrificios hechos por individuos atrapados en conflictos, no de su realización. La finalización de la vida de Severloh no marca el final de su historia. La historia de la bestia de Omaha continúa sirviendo como lección educativa, despertando la empatía mientras resuenan las disonancias de la guerra.
Su narrativa intacta también presenta un reexamen desafiante de las narrativas glorificadas de la guerra, humanizando así el testamento histórico, los panoramas de la guerra, la transformación instantánea de la gente común en soldados, el caos interminable, las dificultades inimaginables, el miedo puro y la valentía inquebrantable. Todos estos elementos se fusionan para formar historias de guerra como la de Severló. Si bien la historia está repleta de tales narrativas, cada una es única a su manera, y resuena en los individuos que las vivieron. La vida de Severló resume las complejidades del sentimiento experimentado en tiempos de guerra. Fue a la vez perpetrador y víctima de sus circunstancias, un soldado que seguía obedientemente las órdenes que se le habían dado, pero también un individuo profundamente marcado por las consecuencias de la guerra. Su cuento añade una perspectiva humanista a la cara mecanizada de la guerra. Las múltiples capas de experiencias que soportó Severló durante y después de la guerra resaltan las complejidades de las respuestas humanas a situaciones extraordinarias. Subrayan la verdad universal de que la guerra es inherentemente una experiencia humana terrible, subrayando la urgencia de luchar por la paz, y la extrema necesidad de comprender el pasado para asegurar un futuro pacífico. Historias como la de Severló nos recuerdan que debemos respetar el espectro de la experiencia humana. No todas las historias de guerra tratan sobre los héroes de primera línea, los estrategas de alto rango, los espías glamorosos o los traidores villanos. Dentro de los pliegues de la guerra, uno puede encontrar la multitud de experiencias, cada una tan significativa como la otra, que contribuyen a la narrativa integral de la guerra. El relato de Severló no es solo una crónica del sufrimiento. Su dedicación a decir la verdad, el aspecto humano de su experiencia personal con la guerra, proporcionó información valiosa que ayudó a revisar la narrativa glorificadora de la historia de la guerra sin socavar el valor demostrado por quienes se encontraban entre ella. Así, Heinrich Heinz Severló se erige como un emblema visible del coste humano de la guerra. Sirve como recordatorio de que la batalla en la superficie de la guerra es simplemente una fracción de la guerra real, la otra mitad se libra en los corazones y las mentes de las personas que la han visto y sobrevivido. La narrativa de Severló en tiempos de guerra se ha vuelto profunda en su plenitud analítica, con matices que complican, enriquecen y, a veces, socavan las representaciones convencionales de la guerra. De hecho, su historia es una investigación de posguerra sobre la percepción y la memoria, desafiando radicalmente las representaciones románticas de la guerra mientras humaniza la historia. Una línea frecuentemente citada del ensayista George Santayana resuena apropiadamente en contexto. Quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Las palabras suenan ciertas a lo largo de generaciones y son especialmente relevantes hoy en día, a la luz de los acontecimientos que cambiaron el mundo. Severló, en una era de creciente alienación de la historia y distancia emocional de las consecuencias de la guerra, presentó una antítesis. Quería que el mundo comprendiera verdaderamente el impacto paralizante de la guerra en la vida humana individual más allá de las meras estadísticas y los triunfos tácticos. El valor, el miedo, la tristeza y las experiencias que cambiaron la vida, y que formaron parte de la turbulenta vida de Severló fueron una parte integral del drama humano desatado durante la Segunda Guerra Mundial. Presenta una invitación convincente a las profundidades de nuestro pasado compartido, un testimonio seguro de las lecciones dolorosamente aprendidas del gran conflicto, y de las marcas indelebles dejadas por el acontecimiento más sangriento de la historia de la humanidad. La experiencia de Heinrich Severló es un testimonio doloroso del mundo aterradoramente incierto bajo la sombra de una guerra total. A medida que nos acercamos cada vez más a un momento completamente fuera del ámbito de los testigos vivos, historias como la suya sirven como recordatorios crudos y necesarios del pasado al que nunca deseamos volver. Se podría argumentar que cada paso de Heinz Severló, cada proyectil que disparó, cada hora que luchó por sobrevivir, de hecho, cada pesadilla duradera que encontró después de la guerra, es una contribución a la apreciación de una amenaza global, un recordatorio de la devastadora y naturaleza integral de la guerra total. Heinrich Heinz Severló no fue una figura histórica de gran estatura ni un héroe condecorado. Sin embargo, su historia se encuentra grabada en el trágico paisaje de la Segunda Guerra Mundial. Debajo de toda la matanza visceral y los miedos subyugados, reside un hombre. Un hombre que soportó. Un hombre que vio demasiado pero, sobre todo, un hombre que vivió. A menudo, es fácil perderse en figuras, mapas y líneas de tiempo mientras se estudian acontecimientos cataclísmicos como la Segunda Guerra Mundial. La historia de Severló nos recuerda que debemos detenernos, dar un paso atrás y reflexionar sobre el aspecto humano de este trauma global. La intrincada red de emociones que unen esta historia es parte de la advertencia sobre el precio que pagamos en términos humanos por el descenso a la guerra total. Casi 6 décadas después de la guerra, el mundo puede ser un lugar diferente. Sin embargo, aún persiste el espectro persistente del conflicto global, el sufrimiento humano y el derecho inalienable de las personas a vivir sin miedo. A su manera, Heinrich Severló actúa como embajador del pasado, encarnando el anhelo universal de paz en medio de la devastación. Mientras miramos hacia el futuro, con todas sus promesas y peligros, el eco del pasado en la historia de Severló sirve como faro. Sirve como un recordatorio solemne para valorar la paz, aprender de las tragedias de guerras pasadas, y luchar incansablemente por un mundo donde esas historias queden relegadas a las profundidades de la historia y nunca resurjan. La historia de Heinrich Severló es un